Dicen que el sonido más aterrador del mundo no es una explosión, sino el silencio absoluto que viene justo antes de que el cielo se desplome sobre tu cabeza. Yo tenía solo 19 años cuando aprendí que la Tierra, esa misma que nos da la vida, puede convertirse en una tumba viviente en cuestión de segundos. No estoy aquí para contarte lo que dicen los libros de historia, porque los libros no huelen a carne quemada ni vibran con el pánico de 1000 hombres rezando al mismo tiempo. Estoy aquí para contarte cómo fue estar ahí, en el corazón de la tormenta, cuando el hierro empezó a llover y el mundo que conocíamos dejó de existir. Si crees que sabes lo que es el miedo, espera a escuchar lo que sucedió aquel lunes gris de 1916. Todo empezó con una calma antinatural. Esa mañana, la niebla en el Somme era tan espesa que apenas podías verte las manos. Estábamos sentados en el barro, compartiendo un cigarrillo húmedo y hablando de cosas estúpidas, de chicas que nunca besaríamos y de comidas que no volveríamos a probar. Mi sargento, un hombre que parecía haber sido tallado en piedra, nos miró con unos ojos que ya no tenían alma y dijo algo que todavía me persigue en sueños. Disfrutad del silencio, muchachos, porque será lo último que escuchéis en esta vida. En ese momento no lo entendí. Pensé que era solo el cinismo de un viejo soldado, pero la realidad era mucho más oscura. De repente, el aire se volvió pesado. No sé cómo explicarlo, pero podía sentir la electricidad estática erizándote los vellos de los brazos. Y entonces, ocurrió. No fue un disparo. Fue como si el mismísimo planeta se hubiera partido por la mitad. Un rugido tan ensordecedor que mis oídos empezaron a sangrar instantáneamente. El primer proyectil no cayó cerca, pero la onda de choque me lanzó contra la pared de madera de la trinchera con tanta fuerza que el aire escapó de mis pulmones como un grito mudo. Y eso era solo el principio. Lo que venía a continuación no era un bombardeo, era una ejecución masiva coordinada por relojes suizos. Imaginen miles de cañones disparando al mismo tiempo, sin pausa, sin piedad. El suelo dejó de ser sólido. Se convirtió en un mar de tierra y metal que subía y bajaba. Cada impacto se sentía en los dientes, en los huesos, en el alma. Miré a mi mejor amigo, un chico llamado Julián que solo quería ser pianista, y vi cómo sus ojos se dilataban hasta volverse negros de puro terror. Intentó decirme algo, movió los labios, pero el estruendo era tan brutal que las palabras morían antes de nacer. En ese instante, una explosión colosal ocurrió justo encima de nuestro refugio, y la oscuridad total nos tragó de golpe. Me quedé enterrado vivo, sintiendo el peso de toneladas de tierra sobre mi pecho, escuchando cómo las vigas de madera crujían como huesos rompiéndose. La presión era insoportable y el oxígeno se agotaba con cada segundo que pasaba. Podía escuchar los gritos ahogados de otros compañeros, pero yo no podía mover ni un dedo. En esa negrura asfixiante, me di cuenta de que el verdadero horror no era morir, sino quedar atrapado en el limbo mientras el mundo exterior seguía siendo pulverizado. Justo cuando sentí que mis pulmones iban a estallar y que el fin era inevitable, sentí algo, una mano fría que agarraba mi tobillo desde lo profundo de los escombros, tirando de mí hacia abajo, hacia un lugar donde bombardeo era el menor de nuestros problemas. Esa mano no se sentía como la de un rescatista. Estaba helada, rígida, y sus dedos se clavaban en mi piel con una desesperación que solo el puro instinto de supervivencia puede generar. En la oscuridad total del refugio colapsado, con el estruendo de los obuses retumbando sobre nuestras cabezas como si 1000 martillos golpearan un yunque gigante, mi mente empezó a jugarme pasadas. ¿Era Julián? ¿O era algo que ya no pertenecía a este mundo? El pánico, ese frío que te recorre la columna y te paraliza el corazón, se apoderó de mí. Intenté patear, intenté zafarme, pero cada movimiento que hacía provocaba que más tierra cayera sobre mi rostro, llenándome la boca de polvo y sabor a hierro. Estaba bebiendo la misma tierra que pronto me cubriría para siempre. De repente, un estallido más cercano que todos los anteriores sacudió el suelo con tal violencia que el vacío de aire me hizo colapsar los oídos. La presión cambió en un instante y sentí que la mano soltaba mi tobillo. Un hilo de luz, apenas un rayo grisáceo y sucio, se filtró por una grieta en el techo de madera astillada. No era la libertad, pero era una oportunidad. Empecé a escarbar con las uñas, rompiéndome los dedos contra las piedras y las raíces, ignorando el dolor porque el miedo a morir enterrado era 1000 veces superior. Cuando finalmente logré sacar la cabeza a la superficie, lo que vi me hizo desear haber muerto bajo los escombros. El paisaje que conocía ya no existía. No había trincheras, no había árboles, no había horizonte. Todo era un cráter infinito, una cicatriz abierta en la piel de la tierra que supuraba humo negro y fuego. El aire estaba saturado de un gas amarillento que se arrastraba por el suelo como una serpiente hambrienta. El bombardeo no había cesado. Simplemente había cambiado de ritmo.
Ahora las explosiones eran rítmicas, un compás de muerte que avanzaba 100 metros cada minuto. Era el famoso fuego de barrera. Si te quedabas quieto, te pulverizaba. Si corrías hacia adelante, te encontrabas con las ametralladoras. Si corrías hacia atrás, te fusilaban por cobarde. A pocos metros de mí, vi un casco alemán asomando entre el barro. Mi instinto fue buscar mi fusil, pero mis manos estaban vacías y temblorosas. El casco se movió. No era un enemigo acechando, era un hombre destrozado que intentaba recomponer sus propios pedazos. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo que pareció una eternidad. En esa mirada no había odio, solo una súplica silenciosa, una hermandad de tragedia que trascendía las banderas. Antes de que pudiera siquiera procesar su presencia, un proyectil de gran calibre impactó directamente entre nosotros. No escuché el estallido, solo sentí una ola de calor abrasador que me elevó por los aires como si fuera una hoja seca en otoño. Caí de espaldas en un charco de agua estancada y sangre, con la vista nublada y un pitido agudo taladrándome el cerebro. El cielo se había vuelto rojo, o quizás eran mis propios ojos llenándose de sangre. Traté de levantarme, pero mi pierna derecha no respondía. Miré hacia abajo y vi que un trozo de metralla ardiente sobresalía de mi muslo, humeando contra la carne viva. El dolor llegó de golpe, un incendio que devoraba mis nervios. Y justo ahí, en medio de ese delirio de dolor y fuego, escuché un sonido que me heló la sangre más que el bombardeo. El silbato de los oficiales enemigos. Estaban cargando. Estaban cruzando la tierra de nadie bajo el amparo de su propia artillería. Estaba solo, herido y desarmado en medio del peor cementerio del mundo, y las sombras de las bayonetas empezaban a recortarse contra el humo de la muerte. El sonido de esos silbatos no era humano. Era un chillido metálico que cortaba el estruendo de las explosiones, una señal de que la muerte ya no venía del cielo, sino que caminaba hacia mí sobre dos piernas. Intenté arrastrarme, pero mi pierna herida era un ancla de carne y metal. Cada centímetro que avanzaba por el barro pegajoso era una agonía que me hacía ver estrellas blancas en la oscuridad del campo de batalla. El olor del gas mostaza empezaba a picar en mi garganta, un rastro dulce y podrido que te quema los pulmones desde adentro hacia afuera. Tenía que moverme. Tenía que encontrar un arma, un agujero, un milagro. A unos metros, entre el humo denso, divisé la silueta de una ametralladora volcada. Parecía un esqueleto de hierro abandonado. Me arrastré hacia ella con la desesperación de un animal acorralado, usando mis codos para impulsarme mientras el barro se metía en mis heridas. Cuando llegué, mis manos ensangrentadas palparon el metal frío. No era nuestra. Era una Maschinengewehr alemana, pesada y negra. A su lado yacía su servidor, o lo que quedaba de él. No perdí tiempo en lamentarme. El instinto de vida es un dictador cruel que no te deja espacio para el luto. Revisé la cinta de munición. Quedaban apenas unos pocos cartuchos. Un suspiro de plomo en un océano de acero. De repente, una sombra gigante se proyectó sobre el cráter donde yo estaba hundido. Una figura emergió de la niebla sulfurosa. Llevaba una máscara antigás puesta, esos ojos de vidrio circulares que te hacen parecer un insecto gigante y monstruoso. El soldado enemigo no me vio al principio. Estaba buscando sobrevivientes para rematarlos con la bayoneta. El brillo del acero calado en su fusil reflejó un relámpago de una explosión lejana. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Si disparaba la ametralladora, revelaría mi posición a todos los demás que venían detrás. Si no lo hacía, esa bayoneta encontraría mi garganta en menos de 10 segundos. Contuve la respiración, ignorando el ardor de los químicos en mis vías respiratorias. El soldado dio un paso, luego otro. El barro chapoteaba bajo sus botas claveteadas. Estaba tan cerca que podía oír su respiración agitada y filtrada por el caucho de la máscara. En ese momento de tensión absoluta, donde el tiempo se estira hasta casi romperse, el suelo bajo nosotros volvió a temblar. No fue una explosión cercana. Fue algo subterráneo, un sonido sordo, profundo, como si un gigante estuviera despertando debajo de la trinchera. El soldado enemigo se detuvo en seco, mirando hacia abajo, confundido. Yo también lo sentí. La tierra empezó a hincharse, a agrietarse. Los ingenieros habían estado cavando túneles durante meses bajo nuestras líneas, rellenándolos con toneladas de amonal. Y en ese preciso instante, alguien, en algún lugar profundo y oscuro, decidió apretar el detonador. El mundo no explotó hacia afuera, implosionó hacia adentro, creando un vacío que succionó todo lo que había en la superficie. Vi cómo el soldado alemán desaparecía en una grieta que se abría bajo sus pies, sus manos enguantadas arañando el aire antes de ser tragado por la oscuridad.
Y entonces, la verdadera onda expansiva me alcanzó, lanzándome hacia un abismo que no figuraba en ningún mapa. Caí en un vacío que no tenía fin. El aire desapareció de mis pulmones mientras el mundo se daba la vuelta, y por un segundo, el estruendo de la guerra se apagó, reemplazado por un zumbido sordo que vibraba en mi cráneo. Cuando finalmente impacté contra algo sólido, el golpe me dejó sin visión. No era tierra blanda, era madera vieja y metal frío. Estaba en un túnel, una de esas venas subterráneas que los zapadores cavaban en secreto bajo las líneas enemigas. El aire aquí abajo olía a humedad, a sudor viejo y a algo mucho más aterrador, a tumba cerrada. Traté de moverme, pero mi pierna herida lanzó un latigazo de dolor que me hizo morder la lengua hasta que sentí el sabor metálico de la sangre. Estaba a oscuras, a varios metros bajo la superficie donde bombardeos seguían martillando la tierra, pero aquí abajo los impactos se sentían como latidos de un corazón gigante y furioso. Encendí un fósforo con los dedos temblorosos. La pequeña llama bailó ante mis ojos, revelando paredes de arcilla húmeda que parecían cerrarse sobre mí. Y entonces lo vi. A menos de 2 metros, sentado contra la pared del túnel, estaba el soldado alemán que la tierra se había tragado momentos antes. No tenía su máscara. Su rostro era joven, terriblemente joven, cubierto de un polvo blanco que lo hacía parecer un fantasma de mármol. Tenía la pierna atrapada bajo una viga de soporte que había cedido con la explosión. Nuestras miradas se cruzaron en la tenue luz del fósforo. No hubo un grito de guerra, ni un intento de alcanzar un cuchillo. Solo el jadeo asmático de 2 animales heridos que sabían que el oxígeno en ese agujero se estaba terminando. Él extendió una mano, no para atacarme, sino para señalar algo detrás de mí. El fósforo se apagó, dejándonos en una negrura absoluta. En ese silencio sepulcral, escuché un goteo. Ploc, ploc. No era agua, era un sonido rítmico, seguido por un siseo metálico que venía de las profundidades del túnel, más allá de donde nosotros estábamos atrapados. Un olor dulce, casi floral, empezó a filtrarse por las grietas. Mis pulmones lo reconocieron antes que mi cerebro. Fosgeno. El gas más pesado que el aire estaba bajando hacia el túnel, llenándolo como si fuera una copa de veneno invisible. El soldado alemán empezó a toser, un sonido seco y desgarrador que indicaba que sus pulmones ya estaban empezando a quemarse. Yo busqué mi máscara desesperadamente en mi cinturón, pero el estuche estaba vacío. Se había perdido en la caída o en la explosión anterior. Estábamos atrapados en una ratonera bajo tierra, con toneladas de escombros bloqueando la salida y una nube de muerte invisible descendiendo lentamente hacia nosotros. Entonces, sentí que el alemán me agarraba la manga de la guerrera, tirando de mí con una fuerza sobrenatural mientras señalaba una pequeña abertura en el techo del túnel por donde soplaba una corriente de aire mínima. Era nuestra única salida, pero para alcanzarla, uno de los dos tendría que servir de escalera para el otro, sabiendo que el que se quedara abajo no sobreviviría más de 3 minutos. El tiempo en ese túnel no se medía en minutos, sino en cada respiración agónica que nos robaba el gas. El fosgeno es un asesino silencioso. No te hace toser de inmediato como el cloro, sino que se instala en tus pulmones y te ahoga lentamente en tus propios fluidos. Miré al soldado alemán. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en esa grieta de luz en el techo que representaba la vida. En ese instante, la guerra desapareció. Ya no era un inglés contra un alemán. Éramos 2 náufragos en un océano de barro y veneno. Él hizo un esfuerzo supremo y señaló su hombro, luego la grieta. Entendí sus intenciones. Él me levantaría a pesar de su pierna destrozada. ¿Por qué lo hacía? ¿Era un acto de redención o simplemente no quería morir solo en esa oscuridad? Me acerqué a él, arrastrando mi propia pierna herida. El dolor era un cuchillo al rojo vivo, pero el instinto de no morir en ese agujero me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me apoyé en sus hombros. Sentí su cuerpo temblar bajo mi peso. Escuché un grito ahogado de puro dolor salir de su garganta mientras se ponía en pie sobre sus huesos astillados para impulsarme. Mis dedos arañaron el borde de la abertura. La tierra estaba suelta, desmoronándose bajo mis uñas, pero finalmente logré agarrarme de una raíz gruesa que colgaba como una soga del destino. Tiré hacia arriba con cada gramo de energía que me quedaba, sintiendo como mis músculos se desgarraban. Salí a la superficie de nuevo, emergiendo en medio del caos del bombardeo que aún rugía con la misma intensidad. El aire de arriba estaba sucio, cargado de pólvora y humo, pero comparado con el túnel, se sentía como el aire más puro del paraíso. Me giré de inmediato para extenderle la mano. «¡Dame la mano!», grité en un idioma que él no entendía, pero el gesto era universal. El alemán estiró su brazo desde la penumbra. Nuestras puntas de los dedos llegaron a rozarse,
Sentí el calor de su piel por un breve segundo. Pero entonces, la Tierra volvió a traicionarnos. Una explosión masiva de un obús de gran calibre impactó a escasos metros del túnel. La vibración fue tan violenta que el borde de la abertura se colapsó. Vi su rostro por última vez mientras se hundía en la oscuridad definitiva. Un muro de lodo y escombros selló el agujero con un golpe seco, como si la tierra hubiera cerrado su boca de golpe. Me quedé allí, solo, gritando su nombre aunque no lo conocía, golpeando el suelo con mis puños ensangrentados mientras las lágrimas trazaban surcos limpios en mi cara cubierta de barro. Pero el destino no me dio tiempo para el luto. Un silbido agudo, diferente a los demás, rasgó el aire justo encima de mí. Era un proyectil incendiario, y estaba cayendo directamente hacia el cráter donde yo intentaba ponerme en pie. La luz que desprendía era tan brillante que por un momento el día se volvió blanco, y supe que si esa cosa estallaba, no quedaría ni siquiera ceniza de mí. El tiempo se detuvo. El proyectil incendiario bajaba girando, un cilindro de metal rugiente que emitía un siseo ensordecedor, iluminando el campo de batalla con una luz química, fría y fantasmal. En esos microsegundos, no pensé en mi familia, ni en mi hogar, ni en la gloria. Solo pensé en el peso de mis botas y en lo injusto que era sobrevivir a un entierro para morir convertido en una antorcha humana. Cerré los ojos y me encogí, esperando el golpe final. El impacto no fue una explosión seca, fue un rugido de fuego líquido. El fósforo blanco saltó en todas direcciones, creando una cortina de llamas que no se apagaban con el barro. Sentí un calor abrasador en mi espalda, un beso de fuego que me obligó a rodar desesperadamente hacia un charco de agua estancada. El siseo del metal caliente al entrar en contacto con el agua podrida fue lo único que escuché por encima del caos. Me sumergí lo más que pude, ignorando el olor a cadáver que desprendía aquel agujero, porque cualquier cosa era mejor que ser devorado por las llamas. Cuando saqué la cabeza para respirar, el mundo había cambiado de nuevo. El bombardeo pesado había cesado de golpe, dejando tras de sí un pitido constante en mis oídos y un silencio que dolía más que el ruido. Pero no era un silencio de paz. Era el silencio de la caza. A través del humo espeso y las llamas que aún bailaban sobre el lodo, empecé a ver sombras. Cientos de ellas. Figuras encorvadas que avanzaban con paso pesado, calando bayonetas, sus siluetas recortadas contra el resplandor de los incendios. La infantería enemiga estaba limpiando lo que quedaba de nuestra línea. Me quedé inmóvil en el charco, con solo la nariz y los ojos fuera del agua. A menos de 5 metros, un grupo de 3 soldados pasó caminando lentamente. Podía oír el crujido de sus botas sobre los casquillos de bala. Uno de ellos se detuvo justo frente a mi charco. Miró hacia abajo, buscando algún movimiento. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el agua helada. Mi mano derecha, bajo el agua, encontró algo sólido. Un revólver Webley medio enterrado. Lo agarré con la fuerza de un náufrago. El soldado enemigo levantó su fusil, apuntando directamente al centro del charco. Su dedo empezó a presionar el gatillo. Él sabía que yo estaba allí, o tal vez solo estaba asegurándose de que nadie saliera vivo de ese agujero. En ese instante de vida o muerte, algo ocurrió detrás de ellos. Un grito desgarrador, un alarido de guerra que no parecía humano, rompió el aire. No venía de mis compañeros, venía del bosque de tocones quemados a nuestra derecha. Las sombras enemigas se giraron, confundidas, y yo aproveché ese segundo de distracción para emerger del agua como un espectro, con el revólver martillado y el corazón a punto de estallar. Pero lo que vi emerger de la niebla no era un refuerzo aliado, era algo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar en medio de esa carnicería. Lo que emergió de la niebla no era un batallón, ni siquiera un grupo de soldados. Era un solo hombre, o lo que quedaba de uno. Avanzaba tambaleándose, envuelto en llamas azules que no parecían quemarlo, sino emanar de él. Sus ropas estaban hechas jirones y en su mano arrastraba un lanzallamas dañado que goteaba combustible ardiendo sobre el barro. Los soldados enemigos se quedaron petrificados, con los fusiles congelados en el aire. El miedo que emanaba aquella figura era algo primario, algo que el entrenamiento militar no puede borrar. Era la personificación del castigo que todos sentíamos que merecíamos por haber convertido la tierra en este matadero. El hombre de las llamas soltó un rugido gutural y apretó el gatillo del lanzallamas. Una lengua de fuego líquido barrió el aire, transformando la penumbra en un infierno instantáneo. Los 3 soldados que me acechaban no tuvieron tiempo ni de gritar. El calor los alcanzó como una maza de hierro incandescente. Yo me sumergí de nuevo en el agua putrefacta, sintiendo como el líquido hervía alrededor de mis hombros. El vapor me cegaba, pero podía oír el siseo de la carne quemada y el crujido del equipo de cuero retorciéndose bajo el fuego. Cuando volví a emerger,
El espectro se había desplomado sobre sus rodillas, agotado su último aliento de furia. Me arrastré fuera del charco, tiritando y con la piel de la espalda palpitando por las quemaduras. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado con el olor dulce y metálico de la muerte reciente. Me acerqué al hombre del lanzallamas. No era un demonio. Era un muchacho de mi edad, con el uniforme tan quemado que era imposible saber de qué bando venía. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el cielo gris, reflejando las nubes de tormenta que empezaban a cerrarse sobre nosotros. Murió salvándome la vida sin saber quién era yo, unídome por el mismo hilo de tragedia que me había atado al soldado alemán en el túnel. Rebusqué en sus bolsillos con manos torpes, esperando encontrar un mapa o una brújula. En su lugar, saqué una fotografía pequeña, arrugada y manchada de aceite. En ella, una mujer sonreía sosteniendo un bebé en un jardín que parecía pertenecer a otro planeta, a otra vida. La guardé en mi pecho, sintiendo que ese pedazo de papel pesaba más que todo mi equipo. Tenía que salir de allí. La tierra de nadie se estaba convirtiendo en un laberinto de humo y cadáveres donde las líneas de frente se habían borrado por completo. No sabía hacia dónde caminar, ni quién dispararía si me veía aparecer entre la bruma. Caminé durante lo que parecieron horas, usando un fusil roto como muleta para mi pierna herida. El paisaje era una pesadilla monocromática, gris, negro y el rojo de la sangre fresca. De repente, el suelo bajo mis pies empezó a vibrar de nuevo. No eran explosiones, era un ritmo constante, pesado, metálico. Clank, 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 un sonido que nunca antes había escuchado en el campo de batalla. De la niebla surgió una mole de acero, un monstruo mecánico con orugas que aplastaba los restos de las trincheras como si fueran cáscaras de huevo. Era uno de los primeros tanques, una bestia de hierro que avanzaba escupiendo fuego por sus costados. Pero lo peor no era el tanque, lo peor era lo que venía caminando justo detrás de él, cubierto por su sombra de acero. Esa mole de acero avanzaba como un dios de hierro sediento de sangre. El sonido de sus orugas aplastando los huesos y el alambre de espino era un crujido rítmico que se te metía en la boca con sabor a óxido. Detrás del tanque, protegidos por su armadura, venían ellos, una fila de soldados con las bayonetas caladas, moviéndose como autómatas en medio de la humareda. No gritaban, no corrían, simplemente caminaban, ejecutando a cualquiera que se moviera en los cráteres. Me quedé paralizado, pegado a la pared de barro de una trinchera colapsada, rogando que el monstruo no girara sus cañones hacia mi posición. El tanque pasó a escasos 2 metros de mí. El calor que desprendía su motor era sofocante, un aliento mecánico que olía a aceite quemado y sudor humano. Pude ver las rendijas de visión, esos ojos rectangulares de metal donde se adivinaba el brillo de los hombres atrapados dentro de esa caja de fuego. Por un segundo, el tanque se detuvo. El motor rugió, escupiendo una nube de humo negro que me envolvió por completo. En ese velo de oscuridad, escuché el chapoteo de botas acercándose. Eran los soldados que seguían al tanque. Uno de ellos se separó del grupo. Lo vi a través de la neblina. Un hombre alto, con el rostro cubierto por una bufanda sucia y los ojos inyectados en sangre por el cansancio. Se detuvo justo encima de mi cráter. Levantó su fusil, apuntando al bulto que era mi cuerpo cubierto de lodo. Yo no tenía fuerzas para luchar, ni siquiera para levantar el revólver que aún pesaba en mi mano. Cerré los ojos, esperando el impacto seco que terminaría con todo. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar, escuché un grito agudo, un silbido que venía del cielo, pero esta vez no era un obús. Eran bengalas. Docenas de luces blancas y cegadoras estallaron sobre nuestras cabezas, convirtiendo la noche en un mediodía artificial y violento. El soldado que me apuntaba se quedó estupefacto, mirando hacia arriba, con la luz reflejada en su bayoneta. En ese momento de distracción, una ráfaga de ametralladora desde una posición oculta cegó su pecho, lanzándolo hacia atrás como una marioneta a la que le cortan los hilos. Su cuerpo cayó pesadamente sobre mí, su sangre caliente empapando mi uniforme ya empapado de barro. El tanque empezó a retroceder, sus orugas patinando en el lodo mientras intentaba girar para enfrentar la nueva amenaza. Me quedé allí, aplastado por el cadáver del hombre que casi me mata, sintiendo como la vida se le escapaba en espasmos lentos sobre mi pecho. La batalla se había reiniciado con una furia renovada. Las bengalas seguían ardiendo, revelando un cementerio de proporciones bíblicas. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre 2 nubes de gas cloro, una figura blanca se movía con calma, ignorando las balas y las explosiones. No llevaba uniforme, no llevaba armas. Parecía una mujer caminando por un jardín de pesadilla. Mi mente, al borde del colapso, me dijo que era un ángel,
o tal vez mi madre viniendo a buscarme. Pero la realidad era mucho más extraña y aterradora. Aquella figura se detuvo frente a una pila de cuerpos y empezó a cantar una melodía suave que lograba filtrarse por los huecos del estruendo. Y cuando se giró hacia mí, supe que lo que estaba viendo no era una alucinación de la muerte, sino el principio de un misterio que la historia nunca se atrevió a contar. La mujer de blanco caminaba sobre el fango como si sus pies no tocaran la inmundicia. En medio del estruendo de los cañones y el traqueteo de las ametralladoras, su presencia era una bofetada a la lógica. Mi mente, fragmentada por el trauma y la pérdida de sangre, intentaba procesar lo que veía. No era un ángel, no era un fantasma. Al acercarse, bajo la luz cruda de las bengalas, vi que su vestido blanco estaba empapado en los bordes, pero no de barro, sino de algo que brillaba con un tono plateado. Llevaba una bolsa de cuero cruzada al hombro y, en sus manos, sostenía una pequeña campana de bronce que no emitía sonido alguno, a pesar de que ella la agitaba con insistencia. Los soldados que aún disparaban desde los agujeros cercanos parecieron ignorarla, como si fuera invisible para todos menos para los que estábamos a un paso de la oscuridad final. Ella se arrodilló junto al cadáver que me aplastaba, ese hombre que segundos antes era mi verdugo. Con una ternura que me partió el alma, le cerró los ojos y susurró algo en su oído. Luego, su mirada se clavó en la mía. Sus ojos no eran humanos. Eran dos pozos de una calma infinita que parecían contener toda la tristeza del mundo. Me tendió una mano pequeña y limpia. «Todavía no», dijo. Su voz no era un sonido, era una vibración que sentí directamente en mis huesos, apagando por un instante el zumbido de mis oídos. Me ayudó a quitarme de encima el peso del soldado muerto con una fuerza que desafiaba su apariencia frágil. Mientras lo hacía, una lluvia de proyectiles de fósforo blanco volvió a iluminar el cielo, pero esta vez el fuego parecía detenerse en el aire a nuestro alrededor, formando una cúpula de chispas que no nos tocaba. Me señaló una dirección, hacia el norte, donde el humo era más denso y oscuro. «Corre hacia el vacío», murmuró. No entendí qué significaba eso, pero el miedo que me había paralizado durante horas fue reemplazado por una urgencia eléctrica. Me puse en pie, ignorando el grito de agonía de mi pierna destrozada, y empecé a cojear hacia donde ella señalaba. Al mirar atrás por última vez, vi que la mujer ya no estaba sola. Decenas de figuras similares, vestidas de blanco y gris, emergían de entre los cráteres, inclinándose sobre los caídos, sin importar el uniforme o la bandera. Era una tregua silenciosa y sobrenatural en medio de la peor carnicería de la historia. Seguí avanzando, atravesando nubes de gas que deberían haberme matado, pero que se apartaban a mi paso como si yo fuera una llama que consumiera el veneno. El aire se volvió frío, gélido, y el sonido de la guerra empezó a desvanecerse, reemplazado por un eco de voces que susurraban mi nombre desde la niebla. De repente, el suelo desapareció. Caí por un terraplén empinado, rodando entre restos de alambre de espino o maderas astilladas, hasta golpear una superficie plana y dura. Era una carretera, o lo que quedaba de una. A lo lejos, vi las luces de un convoy médico. La esperanza, ese sentimiento doloroso que casi había olvidado, me llenó el pecho. Pero antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda, una sombra se proyectó sobre mí desde el borde del camino. Era un oficial de mi propio ejército, con la cara desencajada y una pistola en la mano. Me miró con horror, como si estuviera viendo a un monstruo. «Tú no deberías estar aquí», dijo con la voz temblorosa mientras levantaba el arma hacia mi frente. En ese momento comprendí el último secreto de aquel bombardeo. Nadie tenía permiso para sobrevivir a lo que había ocurrido allí arriba. El oficial apretó el gatillo. Escuché el golpe seco del percutor, un sonido metálico que debería haber sido el final de mi historia, pero no hubo explosión. El arma se había encasquillado por el barro, o tal vez por esa misma fuerza invisible que me había escoltado fuera del infierno. El hombre bajó el arma, temblando, y cayó de rodillas sollozando. En sus ojos vi el reflejo de mi propio rostro. No era un soldado lo que él veía, sino un espectro cubierto de lodo, sangre y ceniza, una aparición que no pertenecía al mundo de los vivos. Fui rescatado por una patrulla médica minutos después. Pasé meses en hospitales, rodeado de hombres que gritaban por las noches, pero yo siempre permanecía en silencio. Guardé conmigo la fotografía que encontré en el bolsillo de aquel soldado enemigo y la campana de bronce que, milagrosamente, apareció en mi bolsillo el día que me quitaron el uniforme. Nunca hablé de la mujer de blanco ni del soldado alemán en el túnel. En aquel entonces, te encerraban en un manicomio por decir la verdad. Pero hoy, después de 100 años, mientras el eco de aquellos cañones todavía resuena en mis huesos, entiendo que sobrevivir no fue un golpe de suerte, sino una carga.
Sobreviví para contarte que, en medio de la crueldad más absoluta, la humanidad siempre encuentra una grieta por donde filtrar su luz. La guerra intentó borrarnos, convertirnos en números y en barro. Pero aquí estoy, recordándoles que cada nombre perdido tenía un sueño, una madre y un miedo. Mi historia termina aquí, pero el recuerdo de los que se quedaron en el Somme debe vivir en nosotros. No miren las cicatrices de la tierra como algo lejano. Mírenlas como una advertencia de lo que sucede cuando olvidamos que el hombre que está al otro lado de la trinchera es, en esencia, nuestro propio hermano. Espero que este relato te haya llegado al alma tanto como a mí escribirlo. Si te ha conmovido esta historia de supervivencia extrema, no olvides darle un buen me gusta al vídeo para que más personas conozcan el sacrificio de aquellos que vivieron el infierno en la tierra. Suscríbete al canal y activa la campana. Tenemos muchas más historias reales que el tiempo ha intentado enterrar y que solo aquí nos atrevemos a desenterrar. Ahora mismo te está apareciendo otro vídeo en pantalla que no te puedes perder si quieres seguir explorando los misterios más profundos de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje. Cuídate mucho y recuerda, la paz es el tesoro más grande que tenemos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.